Bueno, y hay una preocupación, sin dudas. De hecho, desde el Ministerio de Salud de la Nación han advertido ya que hay un incremento notable de casos que en algunas provincias llega al 50%. Así es, y bueno, ya se estaría pensando, ¿no?, en volver con la utilización de barbijos como está haciendo el país de Brasil y Chile también. Exactamente. La doctora Angelina Bobadilla es infectóloga del área de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes. Doctora, muy buenos días. De Norte Grande Federal, Florencia y Guillermo la saludan. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy 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 bien. bien, buenos días. gracias por su tiempo, doctora. Bueno, ¿preocupa esta situación de incremento de casos de COVID o es algo que de algún modo se preveía que podía ocurrir? Sí, el virus SARS-CoV-2 que produce que produce esta pandemia, que no se ha ido, tiene esa característica. Ya hemos aprendido durante estos años que tiene la característica de manifestarse en olas. En este momento no estamos en un periodo de brote, no estamos en un periodo similar a ninguna de las olas que hemos tenido anteriormente, pero sí hay casos como otros virus respiratorios. Es un momento en donde se diagnostican el virus influenza A, virus influenza B, sincicial respiratorio, los más pequeños, y también virus COVID. SARS-CoV-2 sería. Así que es importante, escuchaba lo que estaban hablando con la comunidad, y es importante que la población tenga presente que la pandemia no terminó, que sigue habiendo diagnósticos de virus del SARS-CoV-2 que producen esa patología que puede ser muy severa en la población de riesgo y en la no vacunada. Entonces hoy nos centramos y nos paramos en revisar un carnet de vacunación y en promover la vacunación. El señor muy bien, porque tenía sus 4 dosis, seguramente próximamente se estará poniendo su segundo refuerzo. O sea, es eso lo que hoy tenemos que hacer, ponernos las vacunas que nos corresponden, según el periodo, la edad, la población de riesgo, y obviamente no olvidarnos de todas las medidas preventivas, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, el alcohol también que hablaban con el señor, y obviamente si uno tiene síntomas respiratorios, tiene que ser responsable y cuidarse y cuidar al otro. Ujú. Claro, claro, sin dudas. Ahora, doctora, ¿es habitual que se den, este pico de casos de infecciones, ¿no?, respiratorias, COVID, gripe, usted lo señalaba, en esta época del año? Sí, la pandemia no es habitual que tengamos gripe si nos olvidamos de la pandemia. Si volvemos al año 19, en donde no teníamos, y para atrás, en donde no teníamos COVID, entonces no es habitual. No es habitual el número por ahí, pero los virus respiratorios se diagnostican todo el año, sí, con un incremento en las estaciones frías como el otoño y el invierno. Eso ha sido antes de la pandemia. Durante la pandemia ha hecho que se modifique esto, el nicho ecológico de los virus se han modificado. Entonces hoy vemos que tenemos diagnósticos de virus respiratorios. Hasta que este virus nuevo, el SARS-CoV-2, pase a ser, que está en ese proceso, estamos transitando ese proceso de ser estacional. Ha ayudado mucho la modificación del comportamiento de este virus, la vacunación. Así que tenemos que seguir trabajando en eso. Es realmente un gran adelanto de la ciencia, poder contar con estas vacunas, así que son gratuitas, están disponibles. Es tiempo de cumplirlas y estar bien preparados para la reintroducción de nuevas subvariantes. Seguimos hablando de la Omicron, pero con nuevas subvariantes en algunos lugares como en Brasil. Muy bien. Hasta el momento son 5 vacunas las que son por el COVID. ¿Hay probabilidades de que tengamos más vacunas? En este momento son 5, según qué vacuna sea, pero en general la mayoría tenemos las dosis basales, que son iniciales o primarias de 2 dosis, 2 refuerzos o 3 según la edad y el riesgo. Así que por ahora son estas 5. Doctora, ¿cuál es la recomendación que se hace de las autoridades de salud respecto a una persona que presenta síntomas, ¿no?, vinculados o que pueden indicar la presencia del virus del COVID? ¿Se debe hisopar? ¿Se debe aislar sin necesidad de hisoparse? ¿Qué se debe hacer en estos casos? Bueno, sabiendo que hay un aumento de casos. Sabiendo que hay un aumento, sabiendo que hay más diagnósticos de virus respiratorios, o que pueden ser virus respiratorios los síntomas que está teniendo,
El protocolo no se ha modificado, el protocolo sigue siendo el mismo. Si yo tengo síntomas respiratorios, no voy a ir a trabajar, voy a la consulta médica y el médico indicará si me da el certificado de reposo de 7 días, si está pensando o se diagnostica clínicamente virus de la gripe, por ejemplo. Si está dentro de los grupos de riesgo que pueden complicarse, que se pueden internar y que pueden perder la vida, esta población se hisopa. Mayor a 50, mayor a 65, con patologías de riesgo, sin vacunas, que es terrible tener hoy una persona sin vacuna porque está totalmente vulnerable a este virus. Claro, perfecto. Perfecto. Bueno, doctora, le agradecemos enormemente por su tiempo, es muy amable. Muchas gracias. Que tenga buen día. Así pasaba la doctora Angelina Bobadilla desde el área de epidemiología de la provincia de Corrientes, del Ministerio de Salud, una provincia que también, al igual que Chaco, al igual que provincia de Buenos Aires y otras, están teniendo un incremento de casos. Afortunadamente los casos de gravedad no han aumentado, producto de la vacuna. Pero no deja de ser una preocupación y de encender otra vez la alerta, ¿no? La alarma y por supuesto también incentivar a la gente que aún no se vacunó contra el COVID de que vaya y se vacune. Se hizo una encuesta, Norte Grande hizo una encuesta en Instagram donde preguntaba a la gente cuántas dosis tenían aplicadas, ¿no? Y la mayoría llegó hasta las 3 dosis. Exactamente, allí estamos viendo. Esto es el resultado de esta encuesta de la que participaron más o menos unas 500, 600 personas, un número bastante considerable, donde la mayoría efectivamente decía que tenía 3 dosis. Recordemos que se llega a 5 dosis ya. A 5 dosis ya. Bueno, un número importante con 2 dosis y otro, o la mayoría con 3 dosis, que es lo que señalaba esta encuesta de Norte Grande Federal en nuestra cuenta de Instagram, donde nuestros televidentes han votado allí, han hecho su opinión un poco para tener un panorama. Claro, ¿no? Para saber más o menos cuánto la gente también, porque la realidad es que hubo un parate, pero el COVID nunca se fue. No, absolutamente, y vamos a tener que aprender a convivir. Esto lo vienen diciendo los médicos desde que comenzó la pandemia, ¿no? De que va a haber que aprender a convivir, a cuidarse, aquellos que tienen factores de riesgo, que ya todos lo sabemos cuáles son, con más cuidados, obviamente estar atentos a los síntomas y ante cualquier complicación acudir al médico. Y estamos hablando de una época donde también uno se enferma o se engripa por cuestiones del sol, de dolores de cabezas, de náuseas, de la nariz. Entonces es ahí donde uno por ahí también tiene confusión. Me parece que está en cada uno también cuidarse y cuidar al otro, ¿no? Si uno sabe que está con síntomas gripales, no vas a ir a compartir un mate con otra persona. Pasa por la responsabilidad, ¿no? de cada uno.